al convento para hacer ya la voluntad de Dios. Por eso batalla ella para entrar, pero al final sí encuentra estar en el convento. Y en alguna ocasión ella tuvo muchos conflictos, muchas cosas, porque ella sentía como que no era digna de estar ahí, como que no debería estar con las monjas. Y ella veía a Dios y le decía a Cristo, le decía: ¿y por qué me dejas hacer esto? ¿Por qué me traes aquí? ¿Por qué me pones en estas condiciones? Y tengo tantas problemas. Y el Señor le decía que pues a él le gustaba que ella luchara, que ella estuviera ahí. Y en una ocasión a ella le hicieron había labores en ese convento, que cada una de las monjitas hacía una labor, y ella lo que menos quería era lavar los trastes y estar con las papas, estar haciendo las papas. Entonces pero muy común la ponían a hacer ese trabajo. Y entonces ella decía que no le gustaba, porque si saben cómo huelen las papas cuando están malas, van separando las papas buenas y luego las papas malas, y las papas malas huelen bien feo y todo aquello, y luego para lavarlos donde está ya las cosas, o sea, bien horrible, ¿no? Entonces ella le decía a Dios que no le gustaba ese trabajo que estaba haciendo, pero vio enseguida otra, ¿cómo se le llaman esas cosas que donde hacen los tamales? Vaporeras. Vio otra vaporera, y enseguida vio la otra vaporera y vio un chorro de rosas, y olían bien preciosos, y le dice a Jesús: Señor, ¿y estas rosas por qué? ¿Qué tiene que ver con esto? Dice: esas rosas, hija, es el aroma que me llega cuando tú estás lavando los trastes de las papas feas, cochinas, que no te gusta hacer. Así me llega ese olor de tu sacrificio que estás haciendo por agradarme, porque lo haces por agradarme. Y dice: desde entonces ya no me quedaron ganas de decir que no. Ya buscaba yo lavar las papas, ya buscaba yo ese trabajo de volver a hacer el trabajo más feo, el que nadie quería. Ese trabajo yo lo quería hacer porque sabía que le agradaba a Dios. Entonces, ese diario de Sor Faustina viene en las páginas de su teléfono, o véanlo también a través de YouTube. Ella habla mucho con Dios, vienen muchas pláticas que ella va teniendo con Dios, y se va relacionando uno con ese caminar de Sor Faustina, porque a mí en lo personal muchas veces yo digo: Señor, si las bocinas están bien pesadas. Cuando yo empecé este trabajo de las asambleas hace 20 años, cuando yo tenía 40 años y podía muy bien las bocinas, hoy ya tengo 60 años y ya casi ya no puedo, Señor. Pero yo sé que es para Dios. Yo sé que es un trabajo para el Señor, ni modo, subir escaleras con la bocinota, ahí vamos, que esté más viejito. Pero yo sé que a Dios le llega el olor, ¿verdad? El olor de que lo estamos haciendo por Él. Y yo creo que Dios, cada vez que usted hace algo bueno, que quiere, que a lo mejor no le gusta a usted, pero lo hace, es un olor agradable a Dios. Ahora, en esta temporada, hermanos, cuando estamos teniendo la temporada del YouTube, del Face, de muchas noticias que corren por medio de nuestros celulares, que vienen a veces las noticias, y vienen cosas. Entonces también vienen muchas cosas de otras personas, por decir, predicaciones de los hermanos separados, de pastores, de personas como el Padre Toro, que está
haciendo una evangelización continua a través del YouTube, y se le llama apologética, que es la defensa de la fe, de nuestra fe católica. ¿Por qué? Porque muchas veces los hermanos separados nos dicen, ¿verdad?, que nosotros adoramos ídolos, ¿verdad? Ya estuvimos hablando de que nosotros no adoramos a Dios nomás adoramos. Y los hermanos separados también nos dicen que nosotros adoramos imágenes. Nosotros dicen que nuestra iglesia católica está mal, y resulta de que ellos, pues la iglesia que ellos tienen es a partir de 1500, donde Martín Lutero cambia de religión, porque Martín Lutero era un sacerdote, ¿verdad? Y empieza él a ver cosas de la iglesia como las indulgencias que se vendían, y entonces empieza a cambiar todo ese panorama. Pero Martín Lutero nunca pudo ser un buen sacerdote. Él quería ser sacerdote, y en su ordenación sacerdotal pues hizo las cosas, en su primer misa la hizo mal, que estaba hasta inclusive el papá molesto, porque él se había acercado a querer ser sacerdote. Resulta de que hay muchos hermanos separados que a través de las predicaciones del padre Luis Toro y de muchos sacerdotes empiezan a abrir los ojos y a ver que la iglesia católica es la verdadera. ¿Y por qué es la verdadera? Pues porque nuestra iglesia católica está fundada en Cristo, pero Cristo funda la iglesia también en Pedro, en donde dice: Pedro, tú eres la iglesia, y sobre esta piedra edificaré la iglesia, ¿verdad? Pero Cristo viene a fundar la iglesia por medio del sacrificio y de la alianza que hizo en la cruz. Ahí por eso saqué también ahorita esta cruz, en donde está Cristo crucificado, y a través del derramamiento de sangre en la cruz es para el perdón de los pecados, y empieza una nueva alianza. La primera alianza fue en el cerro del Sinaí, donde Papá Dios con Noé le dice: estas son mis leyes, y le pone las tablas, ¿verdad? Moisés. ¿Qué dije? Moisés le pone las tablas y le dice: estas son mis leyes. Y entonces esa es nuestra primera alianza. Y antes había hecho con Abraham una alianza especial, en donde había dicho, ¿verdad?, que por ser él con esa fe, ¿verdad?, y tratar de dar un sacrificio a Dios, él hace una alianza donde el pueblo inicial de los hebreos, ¿verdad?, iba a ser el pueblo de Dios. Bueno, viene toda la historia donde están con Egipto y donde se van como pueblo esclavo, y Dios los saca. Resulta de que ahora pues los hermanos separados también empiezan a reconocer que la iglesia católica es la iglesia que traemos todo, que está más completa, que es la iglesia que empieza desde Jesucristo nuestro Señor, pero viene acarreando el judaísmo, ¿verdad? Los libros del judaísmo, los primeros, el Génesis, el libro de Reyes, y toda la iglesia viene a través de respetar, como dice Jesús: yo no vengo a abolir la ley, sino vengo a extenderla, a ampliarla, para que todo mundo se salve, ¿sí? No nomás los israelitas, no nomás el pueblo de Dios, sino todo el mundo seamos entonces ahora dignos de salvación por la sangre de Jesucristo, que murió y que dejó en la cruz su sangre preciosa y resucitó para darnos la vida eterna. Esa es la historia de nosotros, de saber que entonces también Cristo, no sé si hablé con ustedes y les decía que, sí estuve hablando, les decía que antes Dios nos había dado el maná, ¿verdad?, el alimento que necesitaban los hebreos para comer, pero ahora resulta que Dios nos deja a Jesucristo en cuerpo y sangre, y ese es el cuerpo que Él nos da, ¿verdad?, para beneficio de nosotros. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando, verdad?, que Él se entrega y se queda en la Sagrada Eucaristía? Y para nosotros la Sagrada Eucaristía pues es lo máximo.
ese es Cristo mismo, es especial que está con nosotros aquí. Entonces los hermanos separados empiezan a conocer todo esto y empiezan a decir, pues nosotros no hacemos eso, y empiezan a tratar de cambiar. Ahí está un ejemplo, Fernando Casanova. ¿Sí? Fernando Casanova hicieron unos congresos aquí muy grandes y él empezó a hacer un canal de YouTube en donde empieza a hablar mucho de Dios y que la iglesia verdadera es la católica y que hay que seguir al Papa y hay que seguir a esto. Ahora resulta de que como que ya lo castigaron, empezó a hablar mal del Papa y empieza otra vez a tratar de cambiar como de religión. Entonces hay unas crisis entre los hermanos separados porque también su religión, las personas más preparadas de esas religiones empiezan a criticarlos y a decirles, entonces ustedes ya se quieren hacer católicos, porque ya empiezan a creer en el bautismo de niños, porque dicen que es bueno que se bauticen de niños, no de grandes, y pues no tiene nada de malo de bautizarse de niños, dicen, y no tiene nada malo. Hasta Marcela Gándara, está Marcus White, están varios. Pero también de la Iglesia Católica, ahorita hay varios que han sido sacerdotes y que se han retirado porque también hay una crisis en la Iglesia Católica, porque a veces no entendemos lo que quiere decir el Papa y somos muy buenos para empezar a sacar nuestros comentarios y empezar a decir, oiga, el Papa es malo. Y se acuerdan, no sé si a ustedes les hayan llegado los hermanos evangélicos o los de Pare de Sufrir o los atalayas que les tocan las puertas y que les dicen, oiga, no se han dado cuenta que el Papa es la bestia y que van a venir 3 días de oscuridad, ya estamos todos, sí, ¿verdad? Y que sí es cierto, y que el Papa dice cosas, y que hace, y estamos como dándole cabida a aquellas cosas, y eso no está bien, porque el Papa para nosotros es Pedro, sí, es Pedro, pero dice la palabra de Dios que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero hay una situación que nosotros y toda la iglesia, todo el mundo ahorita andamos en esto. Por eso Cristo dice, cuando ustedes oigan, allá está el Cristo, allá está el Mesías, no hagan caso, ustedes manténganse firmes, porque el verdadero Cristo está en ustedes, está en nuestra iglesia católica. Dice la palabra del Señor, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la iglesia? ¿Encontrará personas de fe? Porque ahora lo que estamos haciendo es haciendo una iglesia, se puede decir universal, aunque católica quiere decir universal, pero estamos haciendo una iglesia a nuestra medida. ¿Sí? Los psicólogos, muchos psicólogos están haciendo ya oraciones de sanación, metiendo psicología y metiendo yoga y metiendo el reiki y metiendo muchas cosas, y están haciendo oraciones, o sea, no saben, pero están revolviendo una cosa con otra. Los santeros empiezan a revolver oraciones católicas, imágenes católicas, para que usted piense, es una iglesia. Cuando fui me hicieron la limpia, era una persona que tenía la Virgen María ahí y estaba haciéndome ¿y qué de malo tiene? Pues si están junitas, ¿no es esto? Y eso, acuérdense, no es de Dios. Aunque veamos cosas así de ese tipo, no es de Dios. Y no hay que estar limpiándonos que con el huevo, que con el pirú, que con eso, porque a veces pensamos que hacemos las cosas bien, y no es cierto. Estamos pensando cosas que a mí me las arraigaron mis abuelos y mis papás, y pensamos que porque mis papás y mis abuelos me dieron eso quiere decir que está bien. Pues eso no está bien. Por eso ahora dice la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegada la ocasión los ensalce. Confiésele todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo,
ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a Dios. Por eso el Señor nos dice, humíllense, para que llegada la ocasión los ensalcen. ¿Qué quiere decir ensalzar? Que los levanten. Humillémonos, o sea, nosotros pensemos y cuídense, porque dice, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué es como león rugiente buscando a quien devorar? Cuando te dicen los atalayas, vente, es el mismo Dios, vamos a nuestra iglesia, que te dicen los evangélicos, que te dicen los de otras iglesias, mira, es el mismo Cristo, no te preocupes, es el mismo Dios. No, ellos no confían en el Papa, ellos no confían en el sacerdote, ellos confían nomás en su pastor, ¿sí? Entonces, ¿qué iglesia es? Es otra iglesia. Me explico, aunque a lo mejor digan, es el mismo Cristo, es la misma Biblia, sí, pero están ustedes teniendo otras condiciones donde ellos a lo mejor sí les vale el divorcio, ¿sí? Divórciate, te vuelves a casar otra vez, ¿cuál problema? ¿Para qué te confiesas si el sacerdote es más pecador que tú? ¿Sí? ¿Y para qué te confiesas? Nosotros nos confesamos, nosotros a qué le decimos a Dios, si tenemos a Dios como línea directa, pues ¿para qué queremos a los demás? Entonces me explico, entonces no es la misma iglesia. Por eso dice la palabra de Dios, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice, nosotros cuando estábamos con el padre Félix, haciendo oraciones de liberación, decíamos, es que el diablo, hermanos, es para nosotros, decíamos, es como un perro rabioso, un perro bravo, muy bravo, el demonio, pero Dios lo tiene amarrado ahí. El detalle es, el que se le acerca, lo agarra. Cuando nosotros vamos con la brujita, nos estamos acercando al diablo. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a hacer cosas malas, al pecado, a la infidelidad, ponerle los cuernos al esposo o a aquello, estamos acercándonos al chamuco. Cuando nos acercamos así, me explico, hay unas tentaciones, hay unas cosas, cuando nosotros no perdonamos, nos estamos acercando al chamuco. Por eso, ahora, ¿y qué es lo que va a pasar? Pues que nos va a devorar. ¿Sí me explico? Que nos va a devorar tanto a usted, a mí, si yo me acerco al pecado. No, que tanto es poquito, y si en eso muero, si en eso me muero, ya, me perdí. Jorge andaba predicando, Jorge andaba ya haciendo oraciones, Jorge andaba, sí, pero si en eso me morí, ya, haciendo daño, si a lo mejor estoy haciendo cosas malas, y en eso se acaba mi vida, entonces el demonio me agarra, me devora. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cuídense, porque el demonio anda como león rugiente. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas. Déjenme ver cuál es la cita. Déjenme esperar un poquito. 31. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de sacudirlos como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, hasta la cárcel y la muerte. Pero él contestó, te digo, Pedro, que antes de que hoy cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Y les dijo, cuando los envíe sin bolsa, sin alforja y sin sandalias, ¿les faltó algo?
Y ellos dijeron, nada. Les dijo, pues ahora, al que tenga bolsa, que la tome, y lo mismo alforja. Y el que no tenga, que venda su manto, y se compre una espada. Porque les digo que es necesario que se cumpla en mí esto que está escrito. Ha sido contado entre los malhechores, porque lo que se refiere, dice, porque lo que se refiere a mí toca a su fin. Y ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Hermanos, esta es palabra del Señor. Nos podemos sentar. Fíjense, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de sacudirlos como trigo. ¿Quién era Simón? Pedro. ¿Y quién es Pedro ahora? El Papa. ¿Se fijan? O sea, y se le ha concedido ese permiso. Pero para sacudirlos como trigo, ¿cómo se sacude el trigo? ¿Cómo en otra Biblia dice se zarandean, serán zarandeados? ¿Cómo se zarandean? Lo mueven al trigo así, ¿para qué lo mueven? Para que se le caiga la espiga, la paja, la que no sirve, todo aquello, ¿verdad? Pero dentro de que la zarandeada que le damos, se puede caer unos granos buenos, ¿sí? Y también, entonces, Satanás pide permiso para zarandear a la iglesia, para zarandear a los apóstoles. Y Jesús le dice a Pedro, mira que el Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, pero yo he rogado por ti. No le dijo, voy a rogar por todos. No. Y Satanás iba a zarandear a todos. Pero yo he rogado por ti, para que no pierdas la fe. ¿Me expliqué? Le dice a Pedro, y le dice al Papa, y a veces sí. ¿Por qué? Porque a veces recibe muchas calumnias de todo mundo, de mucha gente, de muchos obispos, de muchos cardenales, de mucha gente. Y el Papa se puede estar tan viejito y se puede estar deshaciendo, y híjole, y sí, el diablo empieza a zarandear a la gente, a los mismos sacerdotes, que a veces sacerdotes dicen, ya, ¿para qué quiero seguir? A mí me han dicho muchos sacerdotes, Jorge, ora por mí, porque estoy hasta acá a punto de dejar todo, ora por mí, ya no quiero seguir. Y empezamos a orar por él, y todavía después de 20 años anda el sacerdote bien entregado a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás viene y empieza a sacudir, y empieza no nomás, ¿pero por qué? Porque a lo mejor le abrimos la puerta, nos acercamos al perro rabioso. ¿Por qué? Porque empezamos a tener tentaciones, le abrimos la puerta a las cosas malas, y ahí están las consecuencias. Entonces Satanás viene como león rugiente y empieza a devorar hasta el mismo sacerdote, hasta nosotros mismos. O sea, nosotros, ¿qué podemos decir? ¿A mí no me va a devorar? Pues claro, ¿a usted no le ha zarandeado el demonio? Levante la mano quien traiga ahorita zarandeos del demonio. Pues casi, ¿ya? De muchos. ¿En qué? Nuestros hijos. Traemos problemas. ¿Por qué? Porque nos está zarandeando, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Por qué? Porque el demonio ha pedido permiso para zarandearnos, y anda como Dios rugiente y aguas. Pero dice la palabra del Señor, le dice a Pedro, pero tú tendrás que conformar a todos tus demás hermanos, porque yo he orado por ti. Señor, yo daría la vida por ti, Señor, tú sabes. Y que le dijo, tú me negarás 3 veces.
¿Qué fue lo que pasó? Sí, y tendré que ser, dice la palabra de Dios, tendré que ser crucificado junto a malhechores, así dice la palabra. No, aquí hay 2 espadas, 2 pistolas, aquí hay 2 pistolas, vamos a no dejarte que te hagan daño. Ay, basta, le dice Jesús. No entienden todavía, no entienden. Querer hacer violencia, querer hacer daño, no entienden todavía. Ahí está la muestra. Satanás sigue actuando en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Acuérdense que de lo que dijo al principio en la primera lectura que dice, humíllense, ¿sí? ¿Y cómo vamos a actuar entonces, hermanos, en nuestra familia? Hacer las cosas bonitas. Si estamos parte de pecado, humíllense ante Dios y diga, Señor, soy parte estoy sacando a alguien, estoy tumbando un grano bueno de trigo, Señor, para que el diablo se lo coma. ¿Cuántas veces hemos hecho daños así? A una persona, a un hijo, a un familiar, a un jovencito. ¿Cómo? No sirves para nada, vete de aquí. Lo tratamos mal y se cae ese pobre niño, ya no tiene fe, ¿verdad? Se acaba y se lo come el diablo. Al rato lo va a ver allá fumando droga, haciendo cosas malas. ¿Por qué? Porque no nos humillamos y no decimos, ay Señor, me cae bien gordo, pero voy a darle un taco a este pobre muchacho, que vea que hay alguien que se preocupa por él. Voy a orar por él, voy a hacer las cosas mejor en mi familia, para que el demonio se vaya. Amén. Esas son las cosas que debemos de hacer. ¿Cómo lo expulsamos? Haciendo lo contrario, haciendo cosas buenas, perdonando y amando. Si no, somos parte del equipo del demonio. Así de fácil. Somos parte. ¿Por qué? Porque estamos haciendo caer a alguien. Porque estamos, inclusive nosotros mismos, ya ni nos interesa que nosotros caigamos, porque el demonio nos tiene en sus manos. Y así lo creemos a veces. Y no me interesa. Decía una vez, un día, llegó una muchacha, Jorge, allí. Llegó y me empezó a platicar y quería mucho que le confesara, pero no, estuvimos platicando y me dice, padre, ¿sabe que hay una cosa? Yo me estoy viendo con un hombre casado, con una persona casada. Ah, sí. ¿Y cómo es que? Pues es que me está friegue, llame por teléfono a todas horas y todo. ¿Y para qué le contestas? Pues es que ya no sé, me está hable. ¿Y tú no quieres? No, yo no quiero, pero pues ya después de que me convence. ¿Y cómo le hace? Pues me dice que me espera ahí en la esquina y ahí voy yo. Y ahí me subo yo a su carro y ya nos vamos. Pero yo ya no quiero ser así, yo ya quiero ser persona buena, padre, ya quiero dejar todo. Y entonces, ¿qué te impide? Pues córtalo, dile que ya no, es que no puedo, padre. Y es que soy muy débil, me habla. Bueno, si tú quieres cambiar, pues, hija, para poder confesarte, ponme aquí tu teléfono. Déjamelo aquí un mes. ¿Para qué? Nadie va a contestar el teléfono. Cuando hable, pues no, y tú no lo vas a ver. Ah, no, ese es mi teléfono. ¿Quedará? ¿Cambiar? El padre dijo, no, ¿cómo te voy a confesar? Si no quieres cambiar, si no quieres hacer las cosas bien, así somos, o sea, ¿estamos con el mal? Sí. El que quiera perderse, la puerta está abierta para perderse. Ahí está el enemigo fácil como el león rugiente y se lo come. El que no, humíllese, cambie, ¿verdad? Busquemos las mejores cosas. Gloria a Dios. Vamos a